psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar de Carracci Online. Ya saben que en Carracci Online conectamos con tus emociones. Pues este webinar es nuestro webinar número 15. Ya saben que pueden ver todos los webinars anteriores en esta página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy vamos a platicar del tema vivir con trastorno bipolar. ¿Qué significa este trastorno? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las causas? Etcétera. Y queremos saber quiénes de ustedes creen que padecen trastorno bipolar. Entonces, si nos pueden contestar aquí en la pregunta que les estamos poniendo en pantalla, por favor. ¿Quiénes de ustedes creen que padecen trastorno bipolar? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un súper invitado de lujo. Es el doctor Humberto Nicolini. Él es médico psiquiatra, es director de Grupo Médico Carracci, es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud, concretamente del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, y también es miembro de la International Society for Bipolar Disorders, que es una asociación internacional de diferentes especialistas sobre el trastorno bipolar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Nuria, y muchos saludos a nuestro auditorio por estarnos acompañando a lo largo de todos estos webinars. Muy bien. Doctor, ¿nos puede platicar la definición o tal cual qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una enfermedad que pues ha pues tal vez sido muy publicitada en los medios y tal vez en muchos foros, y este nombre de bipolaridad pues como que es autodefinitorio, digamos, en el sentido de que tenemos dos polos, ¿no? Y que uno de ellos es el de la emoción negativa, la depresión, que es uno de los aspectos distintivos de la enfermedad, y el otro es el polo afectivo que se va como al lado opuesto, que es la euforia, y que muchas personas dicen, pues es el de la felicidad, el exaltamiento, pero también puede ser de la irritabilidad, que muchas veces es lo que más con frecuencia se llega a presentar. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando también el concepto del nombre de trastorno bipolar. Anteriormente, sobre todo en la nomenclatura de la psiquiatría, se le conocía como enfermedad maníaco-depresiva, ya que a la fase, digamos, de la euforia, de la irritabilidad, se le llamaba episodio de manía, bueno, que todavía lo consideramos de esa manera, y a la parte de la depresión, pues era el aspecto de este polo deprimido, ¿no? Y que, claro, aquí al hablar de enfermedad maníaco-depresiva, pues ya llevaba implícito la definición, ¿no? De que pasaba uno de la depresión a la parte de manía. Tal vez lo que no es tan claro es qué es la manía. Incluso probablemente esa es la parte que se vuelve más difícil a veces de identificar en esta enfermedad. Ya hemos hablado, incluso tuvimos un webinar aquí muy exitoso sobre la depresión, pero tal vez lo más complicado en el trastorno bipolar, la anteriormente llamada enfermedad maníaco-depresiva, es este episodio de qué es manía y que puede llevar a veces a tener como mucho estigma, mucho peso a la persona que lo padece, y por otro lado, pues digo, no olvidar
que todos estos diagnósticos pues son para entendernos entre profesionales, que no es con la idea de pues ser usados como insultos, como adjetivos, sino verdaderamente para comprender mejor de qué síntomas estamos hablando, de poder tratar mejor una condición, una enfermedad, y pues poder ayudar más a las personas que lo están padeciendo. No es con la finalidad nunca de señalar o de hacer sufrir a las Claro, personas, aunque a veces se puede malentender en ese sentido, que es lo que pasa con mucha frecuencia en la psiquiatría, y por eso carga este estigma en la salud mental. claro, que entienda nuestro público que finalmente el diagnóstico pues no es una etiqueta, ¿no? Simplemente es para saber qué es lo que se está padeciendo y cómo manejarlo, ¿no? Claro. Doctor, de nuestro auditorio, 41% contestaron que creen padecer trastorno bipolar y 59% no. Ahorita vamos a ver más adelante si a lo mejor cambian de opinión, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito la epidemiología de este padecimiento? Sí, claro. En la frecuencia, que es a lo que nos referimos con la epidemiología, qué tan presente está en la población esta enfermedad. Cuando hablamos estrictamente, y aquí vamos a referirnos que el trastorno bipolar tiene un como abanico de posibilidades o de presentaciones. Y cuando hablamos como de una forma que puede ser como mucho más severa, más, pues digamos, más grave en su presentación, y ha sido lo que se le ha llamado el trastorno bipolar tipo 1, en donde es muy claro la presentación del episodio de manía y la presencia de varios episodios de depresión. El trastorno bipolar tipo 2 es un poco más difícil su diagnóstico porque la manía ya no está en su manifestación tan clara, sino está con menor severidad, y es a lo que le llamamos hipomanía. E incluso se ha hablado de un trastorno bipolar tipo 3, que es aquel que algunos medicamentos hacen virar a las personas que están en depresión, y se puede transportar a la etapa de manía o de hipomanía. Y a veces el detectar, como les decía, estos periodos de manía son complicados porque incluso la persona cuando está en este periodo no es tan claro como en la depresión, en que la sufre muchísimo, la padece, pues realmente lo merma enormemente de sus capacidades. Y en la etapa de manía, pues a veces es uno, al padecerlo, un poco ciego a los síntomas, y es más aparente a los ojos de los demás. A veces la familia es la que más lo nota o lo percibe, y a veces esto hace complejo el diagnóstico. Incluso muchas de las personas dicen, cuando mejor me he sentido. Si algunos de ustedes han llegado a ver la obra de teatro de Mente, donde actúa Ari Telch, que él es un gran vocero de la enfermedad psiquiátrica y en especial del trastorno bipolar, que él mismo ha mencionado que la ha padecido, pues habla muy claro de cómo se dan estos episodios de manía o de hipomanía, ¿no? Y que a veces son un poco invisibles a la persona cuando uno lo padece, no así en la etapa depresiva, en donde son muchísimo más aparentes, ¿no? Claro. Muy bien, pues ahora sí vamos a preguntarle a nuestro auditorio por la epidemiología de nuestra audiencia. ¿Cuántos de ustedes ya están diagnosticados con trastorno bipolar? ¿No? Si nos pueden contestar, por favor. Doctor, bueno, ¿quiere agregar algo más? Sí, perdón, me faltó mencionar las frecuencias, ¿no? Claro. Que en nuestro país son un poquito menores a las que han descrito en el resto de la población, pero más o menos a nivel mundial, cuando hablamos de todo este espectro,
se ha pensado que es hasta el 6% de la población, o sea, 6% de todas las personas tienen padecimiento, entran en este diagnóstico de alguna de estas formas, y de la forma más grave es la del trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Que incluso puede llegar a tener síntomas psicóticos, es decir, síntomas que están fuera de la realidad, tanto en la etapa de manía como en la etapa de depresión. Otro dato epidemiológico pues impactante es una de las enfermedades, no solo en psiquiatría, sino en general en medicina, que más se acompaña de la conducta suicida. Y por eso, pues también es un dato de gravedad importante. También tiene una elevada comorbilidad. Esto se refiere a que el tener esta enfermedad nos pone en mayor riesgo de tener otras, y sobre todo es con las adicciones, con muchas de ellas, el alcohol, drogas, y puede ser el detonante o el precipitante de estos episodios, ¿no? Sí. Sí, pues es una prevalencia muy alta, ¿no? La del trastorno bipolar. Doctor, vemos también que en muchas de las familias que llegan a la consulta, digamos, hay varios miembros de la familia con trastorno bipolar. ¿Existe un componente genético o hereditario para este padecimiento? Sí, claro, este es un punto muy, muy interesante. De hecho, como pues lo hemos visto en muchos de los padecimientos psiquiátricos, la parte hereditaria y genética juega un papel muy importante, y en el trastorno bipolar probablemente es uno de los de más susceptibilidad genética, donde se puede ver en muchas familias donde está muy presente el que hay varios miembros de la familia que pueden padecer de este tipo de enfermedad, e incluso en diferentes presentaciones, en diferentes formas, ¿no? Y como les repito, incluso a veces la parte de los suicidios, ¿no? Pues ser frecuentes dentro de una misma familia, y pues esto es algo que nos alarma mucho, pues por la urgencia y lo grave de lo que puede llegar a ser este padecimiento en un momento dado. Entonces, el componente hereditario es muy, muy importante, y el explorarlo, el platicarlo hacia el interior de las familias, pues de igual manera, muchas personas a veces dicen, bueno, yo soy el que me trato, sin embargo veo muy claro que mi papá o mi abuelo o mi hermana pues están peor que yo, y no lo reconocen, ¿no? Y esto pues es un diálogo que con mucha frecuencia llegamos a tener, y, y pues así son las cuestiones. Hay muchas personas que nunca acuden a tratamiento, y esto no quiere decir que pues no, digamos, no les afecte, o sea, el impacto que puede tener esta enfermedad en el curso de las vidas puede ser muy, muy grande, muy devastador. Claro, y también señales de alarma para los padres que están diagnosticados, si tienen niños pequeños, checar, ir monitoreando si en sus hijos empiezan a detectar alguna señal, ¿no? De alguna conducta que pueda ser maníaca o depresiva, ¿no? También es importante que conozcan este componente genético para que estén mucho más alertas en las conductas sobre todo si tienen hijos o del resto de la familia, ¿no? No, y a veces esto que platicamos del estigma, ¿no? Esto yo creo que también a veces se vive dentro de la familia, donde una persona acude a tratamiento, le hacen el diagnóstico, y lo llega a platicar dentro de la familia, y a veces dentro de la misma familia recibe pues malos tratos, ¿no? Es decir, bueno, pues tú estarás mal y tú lo tienes el trastorno bipolar, pero yo no lo tengo, ¿no? Claro. A pesar de que pues, la persona que ya lo estudió, lo entendió, se da perfecta cuenta de que a lo mejor lo tiene hasta en un nivel más severo que la persona que ya se está tratando, ¿no? Claro. Bueno, de nuestro público, 16% respondieron que sí están diagnosticados con este padecimiento y 84% no. Muy interesante. También váyanos poniendo preguntas o comentarios aquí en el chat para que se las podamos
ir respondiendo. Pregunta Rocío Ramírez, ¿se sabe por cuántas generaciones se puede transmitir el gen? Bueno, los genes aquí se han visto también que tienen una herencia compleja en cuanto a que pueden a veces ser de varias formas de transmisión. Es decir, hay la forma de lo que se llama los genes dominantes, que no saltan generaciones, que se presentan de una a la otra, pero a veces pueden tener estas formas recesivas en donde brincan generaciones y de repente en una generación no se presenta y se presenta hasta la otra. Hay familias donde se presenta más en lo que se más transmisión del lado materno. En fin, hay como una gran variedad de representación en la forma de la herencia y se están haciendo muchos estudios para encontrar estos genes de vulnerabilidad y probablemente cada vez nos acercamos más a poder tener ya estas pruebas diagnósticas. Hemos participado en varios estudios en México donde hemos pues tratado de avanzar en esto y bueno, sabemos que varios de los genes importantes pues también están muy presentes en nuestra población como lo están en otros sitios del mundo y que pues esto nos está acercando cada vez más a pues llegar al diagnóstico, a un diagnóstico con base en el estudio del genoma y esto también está sirviendo mucho para usarlo hoy día en la mejor prescripción de los medicamentos, ya que algunos de los mismos genes que participan en el diagnóstico de la enfermedad nos sirven para orientar en cómo pueden funcionar los medicamentos, lo que se ha llamado la farmacogenómica, y que pues es una herramienta útil en estos dos sentidos. Claro. Muy bien, doctor. Hablando de esto, de este padecimiento, bueno, sabemos que en la pandemia muchos de los síntomas de algunas enfermedades se han exacerbado, ¿no? Quiero preguntarles a nuestra audiencia si ustedes han notado que algunos de sus síntomas durante el confinamiento, durante esta pandemia, creen que se han agravado, se sienten mejor, se sienten peor, ¿cómo se sienten? Tenemos una pregunta de Viridiana López. ¿El confinamiento ha detonado una incidencia en el diagnóstico de este trastorno? Pues lo que sí hemos visto es de que personas que ya tenían este diagnóstico han tenido más brotes de tanto episodios maníacos como depresivos, han aumentado desafortunadamente las hospitalizaciones en los sitios de psiquiatría. Les platicaba que el otro factor que ha habido, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Que es un factor que contribuye de una manera muy importante a agravar los síntomas en cualquiera de las dos fases de la depresión o en la fase de manía, pues ha sido algo que ha estado muy presente hoy día en la pandemia y desde luego pues esto añade un riesgo enorme para pues muchas de las enfermedades mentales, pero en particular para el trastorno bipolar. Oiga, doctor, y hablando de esto de la incidencia en el diagnóstico, ¿cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Porque, no sé, algunas personas llegan a confundirse, ¿no? De que ser volubles o tener cambios de estado de ánimo durante el día o tener mal carácter, ¿no? Puede ser una señal del trastorno bipolar, pero en realidad no necesariamente. ¿Cómo se lleva a cabo un diagnóstico de este padecimiento? Sí, esto es muy curioso porque a veces incluso lo llegamos a usar pues así como un adjetivo, ¿no? Cuando alguien tiene efectivamente como cambios del carácter y le decimos que está como bipolar, simplemente porque de repente pues tiende a pasar del enojo a estar alegre y varía mucho su afecto, ¿no? Claro, también la inestabilidad afectiva es una de las características del trastorno bipolar, pero uno de los puntos muy importantes en el trastorno bipolar es que no es un diagnóstico fácil en cuanto a que se puede hacer en una sola consulta. Es un diagnóstico
que requiere conocer a la persona y examinar muchas veces la trayectoria a través de los años. O sea, tenemos que tener en cuenta qué ha pasado a lo largo del tiempo con la persona, si ha tenido la presencia de estos episodios de manía o la presencia de cuadros depresivos de forma recurrente, y que pues esto nos puede hacer una diferencia. Si alguien tiene la presentación de una depresión y es la primera vez que tiene esta depresión, pero por otro lado tiene una historia familiar donde ha habido gente diagnosticada con trastorno bipolar y pues tal vez debemos sospechar que eventualmente pudiera haber el riesgo de que esta es una depresión bipolar, ¿no? O sea, dentro del contexto de la enfermedad del trastorno bipolar. Lo mismo, un episodio de manía como tal, la tenemos que ver en ese contexto, si ha tenido episodios depresivos, cómo se ha presentado en el curso de la vida de esa persona, y esto pues nos ayuda a tener como esta forma de hacer estos diagnósticos. Entonces, por eso es de que es complejo hacer el diagnóstico. Todavía no tenemos elementos, les digo, a nivel de neuroimagen, de genética, de una prueba bioquímica. No se ha hablado también mucho de la prueba de litio. Muchas personas dicen, si me hago la prueba de litio y si lo tengo bajo es porque tengo la enfermedad bipolar. La prueba de litio es algo que hacemos para saber si la prescripción que estamos haciendo de litio es adecuada o no, o sea, si está en los niveles correctos. Pero de manera normal, todos vamos a tener, digamos, si no estamos bajo tratamiento de litio, pues nuestros niveles de litio no van a estar en estos niveles terapéuticos. Entonces, la prueba de litio no necesariamente es un diagnóstico de trastorno bipolar. Es una herramienta muy útil cuando estamos siendo tratados con el litio, el cual es un tratamiento muy bueno para el trastorno bipolar, y ahí sí, claro, lo tenemos que evaluar y lo tenemos que medir, ¿no? Claro. También, doctor, bueno, ahorita vamos a hablar un poco del tratamiento. También a nuestra audiencia, ¿a qué edad los diagnosticaron? ¿A qué edad empezaron a tener sus primeros síntomas? A ver si nos pueden un poquito ir comentando esto. Y tal vez también qué tratamiento están tomando. O están con psicoterapia, si están con algún medicamento. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este trastorno? Como en muchos otros padecimientos, tiene que ser un tratamiento, digamos, por varios especialistas. Tiene que ser un tratamiento, desde luego, por la parte psiquiátrica, médica. Muchas veces requiere fármacos, y dependiendo de en qué etapa se encuentra, ¿no? Porque hemos hablado que hay la etapa de la manía, la etapa de la depresión, y luego qué pasa para evitar que haya esta ciclicidad, ¿no? El que vuelvan a presentarse los cuadros de una u otra fase, de uno de otro polo. Se usan muchas veces los medicamentos que le llamamos estabilizadores del afecto. Si se deben de mantener los medicamentos de uno u otro, depende un poquito de la ciclicidad. Los medicamentos que más se mantienen son los medicamentos estabilizadores del afecto, pero a veces personas, cuando llegan a tener recurrencia de episodios depresivos, se llegan a mantener también las dosis de los medicamentos para el tratamiento de la depresión, ¿no? E incluso a veces también, si persisten algunos síntomas asociados con la manía, la impulsividad, la irritabilidad, se llegan a mantener a dosis menores algunos de los medicamentos que se usan en la fase de manía. O sea, cada caso se tiene que ir valorando de manera individual, pero también se usan muchos apoyos desde el punto de vista psicoterapéutico. También en determinadas fases se pueden emplear
algunos otros herramientas terapéuticas como la estimulación magnética transcraneal, en amenaza también importante de riesgo suicida. Se han usado algunos medicamentos como la ketamina, que todavía en México no se ha introducido formalmente, digamos, o no está avalada, pero la terapia electroconvulsiva muchas veces ha sido empleada, aunque pues tienen una serie de supervisiones muy estrictas, ¿no? Y tienen que ser bajo lineamientos hospitalarios también muy supervisados y como muy bien dirigida, ¿no? Entonces, pues como vemos, sí es una amplia gama de pues tanto medicamentos, psicoterapia y vigilancia que se tiene que hacer para el tratamiento de esta enfermedad. Claro. Oiga, doctor, ¿y qué comorbilidades existen? ¿Qué otras enfermedades o qué otros padecimientos pueden llegar a presentarse en conjunto con el trastorno bipolar? Es una pregunta muy, muy importante porque tenemos, por un lado, las comorbilidades o las enfermedades que aumentan su frecuencia en la parte de la salud mental y las comorbilidades médicas, ¿no? O sea, otras enfermedades en el sistema en salud que también se han visto asociadas en el trastorno bipolar. Y en la parte médica es muy curioso porque hay estudios que han encontrado hasta hoy día hay una forma que podemos medir, hay marcadores que podemos medir de envejecimiento celular, y que incluso se han podido encontrar algunos datos que el trastorno bipolar de alguna manera hace un envejecimiento celular más rápido. Se ha visto que es condicionante para la aparición de varios problemas de hiperlipidemias, de diabetes mellitus tipo 2, de problemas de hipertensión arterial, de problemas cardiovasculares. Por otro lado, en la parte convencional de psiquiatría, de salud mental, hay un mayor riesgo de adicciones, hay un mayor riesgo de trastorno de déficit de atención. Es curioso esta asociación cuando hablamos de la presentación infantil. Este es un antecedente frecuente. No quiere decir que todo el mundo con déficit de atención va a tener trastorno bipolar, no, pero al revés, sí se ha visto que es frecuente en personas que tienen trastorno bipolar que de niños tuvieron trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? La y de adultos. Y de adultos, exacto, persiste, ¿no? Con tabaquismo, ¿no? También es una comorbilidad muy, muy frecuente. La parte con el traslape también muy importante que se ha visto con esquizofrenia y con otras enfermedades de este espectro de la psicosis, digamos, también ha sido muy, muy importante. Otra que es muy interesante y que es un debate muy candente en la salud mental es con el trastorno límite de la personalidad. Incluso hay toda una serie de líneas de investigación en donde se ha pensado que son la misma enfermedad, ¿no? Hay importantes líneas genética, ¿no? Donde se ha pensado que el trastorno límite, cuando se estudian personas con trastorno límite y trastorno bipolar, que son exactamente las mismas personas afectadas, y a veces las manifestaciones son muy difíciles de separar, digamos, ¿no? Los cuadros clínicos en el trastorno límite, en el trastorno bipolar, aunque, digamos, en la parte de fenomenología, descripción de los síntomas, uno sí puede apuntar a algunos síntomas, son muy claros en la manera en cómo uno genera relaciones, vínculos afectivos, etcétera, y que no necesariamente implican que haya un trastorno bipolar. Vemos que sí hay un traslape muy grande en aspectos de impulsividad, en la conducta suicida, en los periodos de depresiones, ¿no? Bueno, el abuso de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es otro punto en donde hay una constante traslape
digamos, también a nivel de terapia, incluso en la parte de cognición, en la parte de neuropsicología, ha habido importantes estudios donde la maestra Nuria Lanzagorta pues, participó en este estudio que se ha llamado endofenotipos, que cuando uno evalúa, a lo mejor tú lo puedes explicar mejor, con varias alteraciones cognitivas, ¿no? Estas están presentes en las personas que tienen trastorno bipolar, en sus familiares de primer grado, y no así en sujetos controles, ¿no? Exacto. Y esto es muy interesante a nivel del funcionamiento cognitivo, digamos, ¿no? De ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Que a lo mejor eran la recolección de objetos, algunas habilidades de lenguaje, ¿no? Si no sí, cuestiones de memoria y de atención en dígitos y símbolos, ¿no? Uh-huh. Sí. Doctor, estábamos, bueno, al principio estuvo usted platicando sobre el diagnóstico y habló del trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, incluso del tipo 3, pero ¿qué tan extremos llegan a ser estos cambios en el afecto? ¿Qué tanto, cuáles son los niveles de severidad, digamos, que existen en este trastorno? Sí, esto es a veces complicado, incluso el poder decir si una depresión o la vivencia de la tristeza está siendo muy severa en función de cómo lo está viviendo la persona. La otra es por el grado de discapacidad, ¿no? Son las visiones que siempre tenemos como para valorar en dónde estamos parados, digamos, con la enfermedad. Uno es como lo está viviendo la persona, lo amargo, digamos, de la presentación. La otra es el tiempo que le está quitando, el tiempo que ha perdurado estos síntomas en la gente que lo está padeciendo. Y la otra es el grado de disfunción que le está causando, es decir, qué tanto le está impidiendo a la persona el no poder hacer sus cosas, el no poder trabajar, el no poder estudiar, el no poder hacer su vida social, el no poder simplemente disfrutar las cosas que le agradaba hacer, ¿no? Incluso el comer, ¿no? A veces los cambios de peso, los cambios en el patrón de uso de sustancias, pueden ser muy importantes como termómetros, digamos, de cómo va evolucionando alguien a la vez de, digamos, su eficiencia en el sentido laboral o de aislamiento social. Y al revés, ¿no? También en la etapa de manía, también uno puede ver que muchas personas empiezan a ser extremadamente sociables, ampliar demasiado, hasta en un punto de perder, pues digamos, el pudor o perder digamos, el sentido del juicio, ¿no? De lo que es correcto, lo que no es correcto, poner fotos inapropiadas o comentarios inapropiados en redes sociales, ¿no? Hoy lo vemos que, bueno, es otra ventana donde alguien puede empezar, pues ya manifestar la conducta de una u otra fase del padecimiento. Sí, pues sí. Pues bueno, ya hemos tenido un amplio panorama, ¿no? De lo que es el trastorno bipolar, cómo se diagnostica, cuál es su tratamiento. Vamos a pasar entonces a las preguntas de nuestra audiencia, si le parece bien, doctor. Judith González, ¿qué son los tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Lo explicamos al principio, pero si lo quiere repetir, doctor. ¿Cuál es el tipo 1? El bipolar tipo 1, el 2 y el 3. Claro. El tipo 1 es donde podemos establecer claramente un episodio de manía, o sea, que la manía es completa, o sea, que reúne estos criterios de severidad, que está presente por más de una semana, que los síntomas, digamos, son completos, ¿no? O sea, estos criterios de severidad en donde la conducta es, o sea, que la persona tiene
una mayor aumento de la actividad, menor necesidad, menor necesidad del sueño. El sueño es algo muy importante que se afecta tanto en la depresión, pero también en la manía. En la manía puede la persona o bajar muchísimo las horas de sueño o incluso pasar noches sin dormir, ¿no? El nivel de actividad o irritabilidad, y a veces el que esté muy activo no quiere decir que sea eficiente en el tipo de actividad, ¿no? El nivel de gastos, o sea, las personas en manía tienden a gastar muchísimo dinero, mucho más allá de lo que pueden sufragar, y meterse esto en problemas. La actividad sexual también se vuelve muy manifiesta, les digo, perdiendo los límites o siendo inapropiada. El lenguaje, la vestimenta puede llegar a cambiar, usando pues colores muy vistosos o siendo también muy provocativa, ¿no? Y la agresividad, o sea, también así como estar muy en la parte de euforia, puede pasar al nivel de irritabilidad, de violencia, y desde luego pues esto generar problemas, muy frecuentemente acaba en situaciones legales, digamos, ¿no? En la hipomanía son todos estos síntomas, pero en menor grado, que es a lo que se le ha llamado el trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Y el tipo 3 es la presentación de alguno de estos, pero que fue a consecuencia de un tratamiento antidepresivo o de alguna sustancia estimulante, ¿no? Hoy día lo vemos mucho con incluso fármacos para reducir de peso, anfetamínicos, o mucho los medicamentos estimulantes, las bebidas estimulantes, para mantenernos alertas. A veces hasta con mucha ingesta de café se puede destapar un episodio de eso en gente que es vulnerable, desde luego, ¿no? Claro. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Mali Romo pregunta, ¿por qué tardan tanto los psiquiatras en diagnosticar la bipolaridad? Sí, es una pregunta muy, muy curiosa, y a veces el por qué no se hace tan rápido el diagnóstico, y es porque a veces pasa que a los psiquiatras les gustaría tener de primera mano, o que les conste de primera mano, el ver al paciente en manía, ¿no? O el ver al paciente en hipomanía. Y en la bipolaridad es donde pasa el menor tiempo el paciente. El paciente muchas veces, como les decía, la gran mayoría del trastorno bipolar uno la pasa en depresión, no la pasa en manía. Pero claro, los episodios de manía son tan disruptivos, tan críticos, y se generan tantos perjuicios, que pues la familia son inolvidables cuando la persona ha estado en este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es muy claro cuando alguien ha vivido en ese sentido. Por ahí tenemos que podemos regalar algunos libros, ¿no? De nuestra amiga María Dovalí. María Dovalí, ¿no? Que hizo un libro de su vivencia de ella como familiar casada con alguien con trastorno bipolar, y que hizo pues un relato pues muy desde sus adentros, digamos, y que pues lo publicó, y es un libro yo creo que muy descriptivo en ese sentido, de primera mano, ¿no? Pues que los episodios de manía son inolvidables, digamos, para la familia, aun cuando para la persona, pues ya que los vivió, a veces, pues digamos, no queda esa huella tan grave. A algunas personas sí, ¿no? Pero a otros no tanto, ¿no? Incluso les digo, los periodos de hipomanía hasta pareciera que son hasta gratos el haberlos vivido, ¿no? Y a veces en el diagnóstico, volviendo a por qué se tarda tanto, pues pasa esto, que si uno no ve a la persona en la franca manía, pues
son catalogados más bien como depresión crónica o depresión resistente o episodio depresivo recurrente, y se necesita muchas veces entrevistar a la familia porque la misma persona dice, no, yo nunca he tenido un periodo de manía, ¿no? Claro, porque a lo mejor cuando lo tuvo, pues estuvo muy contento, muy feliz, ¿no? Y él no lo vivió como una afectación, digamos. Claro, o lo atribuye a que tomé un poco de más, ¿no? O sea, estuve un poco consumiendo más alcohol, estuve más de fiesta, ¿no? Pero no, o sea, no lo relata como tal, ¿no? Entonces puede haber varios factores que oscurecen, ocultan un poco el diagnóstico, ¿no? Y a veces lo que se ha visto es que uno puede tardar hasta 8 años, ¿no? En hacer el diagnóstico francamente de trastorno bipolar. Claro, más los años que se tarden en el ajuste adecuado del medicamento o del tratamiento, ¿no? Pero Claro. bueno, eso quiere decir que cuanto antes acudan al profesional de la salud, pues mejor, ¿no? En cuanto empiecen a presentar cualquiera de los síntomas. Así es. Miroslava pregunta, ¿puede una madre detectar el inicio de la bipolaridad en un hijo que consume marihuana con algunos síntomas que pueda describirme, doctor? Y de ser así, ¿se puede medicar aunque esté consumiendo? Sí, definitivamente sí. Digamos, el que esté en consumo no impide el iniciar tratamiento, ¿no? Siempre es un problema la parte comórbida y a veces toma prioridad pues el hecho de hacer pues también un abordaje del tratamiento de la parte adictiva, ¿no? A veces se requiere incluso un programa pues pues de abstinencia, etcétera, para luego poder atacar de una forma más clara al trastorno bipolar, ¿no? De atacar primero la adicción y luego la parte de la bipolaridad. Pero, digamos, son dos cosas que se tienen que ir manejando de forma conjunta y sí es algo muy, muy importante a ir tratando. Ok. Marta Campo, ¿qué hacer cuando la persona no acepta que está enferma? Esto es justo uno de los puntos más complicados, así como hablábamos del estigma y que a veces es difícil recibir esto, ¿no? También pasa esto, que pues nos damos cuenta, o les digo, por ejemplo, alguien en la familia se ha tratado y dice, no, pues yo creo que yo lo tengo, y luego ven a alguien más y dicen, no, pues él francamente lo tiene, y lo peor es que no se quiere tratar, ¿no? Porque dice, no, yo no tengo esto, ¿no? Y pues ahí creo que esto es una parte complicada, es algo como les digo, no solo trae riesgos en la parte de salud mental, pero también en la parte de salud médica. El tener el trastorno y no tratarlo acorta los años de vida, y pues le representa un riesgo de pues sobrevivir menos, digamos, ¿no? Entonces, pues hay, digo, como todo, pues a veces no es tan fácil hacer que la persona busque el tratamiento, pero esto es mucho de promoción de la salud, ¿no? Por eso es tan importante la parte de promover la salud, por eso es importante el hecho de hacer estos webinars, de hacer materiales de educación, les decíamos de los libros, ¿no? De donde hay estos testimoniales, todos estos materiales ayudan a generar la conciencia para pues hacer que la persona pues acepte o llegue a pensar que, pues que es posible que tenga la enfermedad y que aparte del tratamiento, pues la idea no es castigarlo, sino es mejorarle su vida, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y yo agregaría que a lo mejor esta persona no quiere aceptar su realidad o no quiere aceptar la enfermedad, pero la gente que lo rodea, los familiares, los amigos, mientras más información tengan sobre el padecimiento, pues más fácil va a ser lidiar con la persona, ¿no? Aunque por supuesto que pues, nunca es igual que el tratamiento, pero bueno, mientras más información tengan de cómo se puede llegar a comportar, y cuáles son los factores de riesgo, etcétera, pues más fácil van a poder lidiar con la persona que está negando su enfermedad, ¿no?
Sí, claro. Sí, y a veces el señalárselo, ¿no? Algún familiar de que decía, pues yo sospecho que tienes trastorno bipolar, lo pueden tomar como un insulto, ¿no? Lo pueden tomar como una agresión y entonces, pues creo que en ese sentido hay que no usarlo como tal, ¿no? O sea, no usarlo como, sino decir, bueno, es que hay literatura, hay esta información, a veces darles libros, en fin, para que hagan Sí, la conciencia del padecimiento, ¿no? Este, Aquí pregunta alguien, Maru Maru, que si hay algún estudio para saber si mi hija puede llegar a tener la enfermedad o si yo la tengo. Hoy día el estudio principalmente es la valoración clínica, ¿no? Como les decía, ayuda a hacerse algunas otras valoraciones. Hay algunos hallazgos en neuroimagen que sabemos que están asociados, siempre y cuando uno tenga la sospecha clínica. Hay algunas alteraciones a nivel del electroencefalograma, de los mapeos electroencefalográficos, que sabemos que también se presentan con mayor frecuencia en el trastorno bipolar. Hay algunas anomalías o algunas variantes genéticas que las podemos detectar en los estudios que hoy día podemos hacer de farmacogenética. O sea, sí hay varios de estos estudios de laboratorio y gabinete, que les digo, si bien no son específicos o diagnósticos para el trastorno bipolar, con el diagnóstico clínico y estas evidencias, pues podemos robustecer el panorama diagnóstico. claro. Y estar, como les decía antes, ¿no? Muy, muy presentes de qué conducta se está presentando, si se llega a deprimir, si llega a tener signos de hipomanía o de manía, ¿no? También, evidentemente, digo, no es una prueba, pero sí, si uno ya lo padece, ya sabe más fácil cómo identificar la sintomatología en los demás, ¿no? Virginia Cabagnaro, ¿qué psicoterapia mostró tener buenos resultados para el tratamiento de este tipo de diagnóstico? Bueno, ha habido varias psicoterapias, ¿no? O sea, la que más evidencia científica hay es de la terapia cognitivo-conductual, pero ha habido muchas otras que también han demostrado eficacia, racional emotiva, interpersonal, incluso la psicoterapia psicodinámica breve, ¿no? Ha habido, sí, muchas líneas de psicoterapia que han mostrado eficacia, porque hay muchas, ahora sí que les diría, frentes en la enfermedad bipolar, ¿no? Está el frente depresivo, está el frente de manía, está el frente de eutimia, ¿no? Que bueno, es el de mantenimiento de la enfermedad. Entonces, como que hay muchos abordajes que hay que ir teniendo, a veces hay que hacer más de uno abordajes en ese sentido. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Adriana Itchel. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno bipolar y trastorno límite en la personalidad? Uh-huh. Sí, aquí el trastorno límite, les diría, el trastorno de la personalidad, digamos, ¿no? Abarca a la manera en cómo la persona se vincula con otros, ¿no? Entonces, tiene formas de hacer, o sea, así como en pocas palabras, ¿no? Hace vínculos como que se les ha llamado de idealización, de evaluación en su abordaje con los demás, ¿no? En el trastorno bipolar, lo más importante son los episodios de depresión y de manía, ¿no? Digamos, ahí uno diría, pues son cosas muy diferentes. Sí, pero, pero realmente las personas, ¿dónde empiezan los puntos en común? La inestabilidad afectiva, ¿no? La impulsividad, el pensamiento suicida. En la etapa de manía, la desinhibición, la parte de los episodios depresivos múltiples que se ven mucho en la parte del trastorno límite, a veces ya nos empiezan a hacer sospechar en el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, hay que investigar muchas personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Si examinamos la historia familiar, podemos ver que pudieran haber también datos de
enfermedad bipolar. Entonces, les diría, no es excluyente si tiene alguien trastorno límite que no va a tener bipolaridad, y a la inversa igual. Entonces, son diagnósticos que más bien confluyen o se presentan de forma simultánea, más que sean excluyentes uno del otro. Sí, también tenemos un webinar de trastorno límite que ya hicimos con una de las especialistas más importantes de trastorno límite, que es la doctora Marcela Biagini. Entonces, si lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, van a tener mucha más información al respecto. La siguiente pregunta. Miriam Martina Arroyo pregunta, ¿qué tanto se relaciona el trastorno bipolar con el trastorno esquizoafectivo y cuál es la diferencia? Sí, el trastorno esquizoafectivo es una variante como intermedia entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y digamos, ahí hay como ya especificidades muy de la psiquiatría, ¿no? En donde se menciona que el trastorno esquizoafectivo tiene que tener cuando menos el 30% del tiempo en la vida del paciente, no ocupar más allá de eso, porque entonces ya se iría al diagnóstico de esquizofrenia en síntomas psicóticos, digamos, ¿no? Y cuando la proporción de psicosis es como un poco menor, entonces se vuelve trastorno bipolar con síntomas psicóticos, ¿no? Pero la parte de trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar con síntomas psicóticos son indistinguibles. De hecho, la parte de investigación en genética, pues hoy día no se puede distinguir entre uno y el otro. Más bien, casi todos los estudios, incluido el mexicano, donde participamos, pues pensaríamos que es el trastorno esquizoafectivo es una variante de trastorno bipolar, ¿no? Realmente, o es parte funciona como trastorno bipolar, aunque clínicamente, les digo, sí lo podemos ver que funciona de otra manera. Claro, agregaría nada más que también hay, o sea, siempre y cuando exista manía, ¿no? Porque el trastorno esquizoafectivo también puede ser de tipo depresivo o de tipo bipolar, y el tipo depresivo es el que no tiene síntomas de manía, ¿no? Dayana Márquez. Hola, ¿qué tal? Mi hija tiene 15 años, padece epilepsia y a veces se me deprime. ¿Puede ir acompañado este trastorno? Es otra pregunta muy buena. La epilepsia también tiene un traslape enorme con la enfermedad psiquiátrica, y sabemos que hay una enorme también comorbilidad de alteraciones de tipo epiléptica en enfermedades psiquiátricas. Y digamos, y el que alguien tenga actividad epiléptica no excluye que tenga trastorno bipolar, ¿no? O que tenga esquizofrenia, o que tenga depresiones, digamos, ¿no? Porque es algo que es muy, muy presente en los trastornos mentales. Claro, depende ya del tipo de epilepsia, si hay epilepsia tónico-clónica o ausencias, ya algunos subtipos muy específicos. Los síntomas psicóticos o el síntomas de depresión pueden ser la comorbilidad de la epilepsia, y la epilepsia ser como el trastorno primario si es lo más severo, ¿no? Pero a veces tenemos al revés, de que lo más severo es la bipolaridad y llega a tener actividad epiléptica o crisis epiléptica, pero no es lo más severo, ¿no? Entonces, esta es también otra área de interfase muy, muy importante entre la neurología y la psiquiatría, y de hecho usamos muchos medicamentos que se usan en las dos especialidades, y las manejamos los dos especialistas. Muy bien. Angelita Hernández, ¿qué tanto entra el uso de la marihuana medicinal en este trastorno? Bueno, al día de hoy todavía no hay evidencia de que el uso medicinal de la marihuana, digamos, está respaldado de forma científica, en el sentido de que hay estudios doble ciego, controlados, aleatorizados para el tratamiento del trastorno bipolar con tetrahidrocannabinol o con CBD, ¿no? Hay reportes de casos, hay algunos estudios en insomnio, en algunas indicaciones muy específicas, pero con muestras todavía muy pequeñitas, ¿no? Y es un campo, pues,
de interés, ¿no? Y que se está haciendo investigación al respecto. Hoy día, bueno, pues hemos tenido la liberación del uso lúdico, pues es el uso de esto pues como un fármaco para diversión, como es el alcohol, ¿no? Pero que tiene una serie de riesgos, ¿no? Hoy día es más la parte de riesgos que sabemos para la salud y para la salud mental, y que no hay evidencia en la parte de beneficios, ¿no? Entonces hoy la balanza está más del lado de los problemas que puede disparar más que de la parte de beneficios. Claro, muy bien. ¿Las personas diagnosticadas con trastorno bipolar representarían un peligro para las personas que las rodean? Pues en la gran mayoría de los casos no, ¿no? O sea, la verdad es que muchos de los cuadros no, pero sí hay personas que cuando están en episodios de manía pueden tener mayor irritabilidad o agresión, ¿no? O sea, sí hay un subgrupo, les diría un porcentaje, igual que pasa en la parte de esquizofrenia, que cuando están en la parte de psicosis o en la parte de manía, sí llegan a estar en lo que le llamamos agitación psicomotriz, ¿no? Y pueden tener episodios de agresión y sí pueden ser riesgo, ¿no? Para los demás. Entonces, o sea, sí ocurre en un porcentaje de las personas, pero no en automático decir, pues tengo el trastorno bipolar, en automático soy una persona que soy un riesgo para la sociedad. No, ¿no? O sea, algunas personas sí lo pueden representar. Es como el alcohol. También la gran mayoría de las personas que beben, pues no representan un riesgo para eso, pero hay personas que cuando ingieren bebidas alcohólicas y estando bajo intoxicación, también son peligrosas, ¿no? Y son agresivas y pueden representar riesgos para la sociedad, sí, ¿no? Ok. Recuerden que estamos tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posible, pero si no las respondemos, no se preocupen. Después, si no las respondemos aquí, después las vamos a responder cada una en los comentarios, por si su pregunta no ha sido resuelta en este espacio. Rosy Salazar, ¿una persona bipolar tiende a ser mentirosa o es un síntoma que no entra de manera regular en la sintomatología o patología de este padecimiento? Bueno, aquí más que mentira, les diría, cuando alguien está en un episodio de manía, entra en lo que le llamamos la parte de la megalomanía o los delirios megalomaníacos, ¿no? Que se los han atribuido a algunos políticos, pero es la parte de estar así como pensando que tienen cualidades sobradas, ¿no? O que son mucho más ricos de lo que son, o que son mucho más poderosos de lo que son, o que tienen mucho mayores capacidades de las que realmente tienen, ¿no? Y no es porque lo digan como mentira, es que verdaderamente sí piensan en ese momento que lo tienen, ¿no? O sea, verdaderamente están convencidos porque están como en esa energía que así se sienten, ¿no? Y claro, los ojos de los demás dicen, no, pues es un mentiroso, ¿no? Y más bien es la parte del cuadro de manía, ¿no? Y hay personas que también puede ser que tienen características manipuladoras, sociopáticas, y cuando están en manía, pues lo hacen mucho más, más frecuente, digamos. Ok. Morticia Damno. Tengo entendido que la estimulación transcraneal tiene efectos solo un año y es algo caro. Y si a veces es muy difícil explicarle al psiquiatra, cómo se siente uno. Sí, la estimulación es una terapia que no tiene un efecto permanente, no es parecido un poco como, pues les diría a veces como el efecto farmacológico, o sea que es por un tiempo prolongado, o sea que no es por un tiempo prolongado. El costo también es una terapia que todavía no cubren los seguros médicos, y todavía no es una terapia del todo económica. Y sí, a veces es complicado, pues, el poder transmitir
estos síntomas, pero bueno, aquí el profesional de la salud mental también tiene que interpretar y ver, ¿no? O sea, mucho es el comunicar, pero mucho también es el cómo pues percibe uno a la persona, ¿no? Y pues tenemos entrenamiento en la salud mental para leer estos síntomas. También es muy importante ver a veces a la familia, ¿no? A la persona que vive con ellos, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a la pareja, y pues porque añaden información, digo, sin transgredir a la confidencialidad, ¿no? Del tratamiento de la persona, pero sí ayuda a integrar más una imagen de la persona. Ok, recuerden que en Grupo Médico Carracci contamos con este tratamiento de estimulación magnética transcraneal. Entonces, cualquier duda que tengan al respecto nos pueden hablar. Y también tenemos un webinar sobre este tema, por si lo quieren ver en nuestro canal de YouTube o aquí mismo en nuestra fanpage. Mali Romo, ¿me puedes decir el nombre y el autor de los libros o libros recomendados para este diagnóstico? Sí, bueno, uno de los libros, bueno, probablemente así uno de los libros más conocidos, ¿no? Es el de, se llama Una mente, ahorita les digo el título. Bueno, el de María Duvalí, que es de la persona mexicana, ¿no? El título ahorita no me acuerdo, pero es así como viviendo con alguien con trastorno bipolar, y que es el título del libro, y se los podemos regalar a las personas. No, tenemos algunos libros a las primeras personas que nos manden ahí recados, se los damos, y vamos a solicitar más libros a la autora. Y el otro libro que es muy famoso en trastorno bipolar se llama Una mente inquieta, de Kay Jamison, ¿no? Que está en español y es uno de los libros más populares en este tema. Muy bien, pues ya desafortunadamente no nos da tiempo de ver más preguntas, pero recuerden que se las vamos a responder después. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar? Bueno, pues aquí sobre todo recomendar que si uno identifica estos síntomas o saben de alguien, pues tratar de estimular a las personas que busquen tratamiento. El tratamiento hace una enorme diferencia en la vida de las personas y hace que mejore mucho más su calidad de vida y su sobrevida incluso, ¿no? Entonces, es una enfermedad que desafortunadamente, como les mencionaba, tiene una elevada tasa de conductas suicidas y pues por lo tanto letalidad, y pues es algo que queremos evitar y pues buscar que más y más personas se traten de esta patología. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, a toda nuestra audiencia que se conectaron el día de hoy. Recuerden que nuestro próximo webinar es dentro de 15 días, el jueves 15 de julio a las 6 de la tarde, y el tema va a ser inteligencia emocional. ¿Se nace o se hace? Muy, muy interesante. Los esperamos por acá. Y les recuerdo ya nada más, antes de irnos, nuestras redes sociales pueden encontrarnos en nuestra página web www.gmc.org.mx. Nuestra página de Facebook es Grupo Médico Carracci. En Instagram estamos como @gmcarracci, en Twitter @carracci. Ya les dije que tenemos un canal de YouTube que es Grupo Médico Carracci, nuestro Telegram que es Carracci, y nos pueden llamar vía telefónica al 55 56 11 30 28 o mandar un mensajito por WhatsApp al 55 37 12 32 24. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Nicolini, y muchas gracias a nuestros productores, todo el equipo de Viga Idea, por hacer posible este webinar. Nos vemos hasta la próxima.